soy Eduardo Espínola, mucho gusto, estoy a cargo de los diálogos de industria y esta es una de las charlas que a mí más me entusiasma por los invitados que tenemos. Entonces, sin más preámbulos, los presento. Tenemos a nuestro moderador, Sebastián Sariñana, nuestros panelistas, Carolina Rivera, Moisés Zamora, José Razúñiga. Un aplauso para recibirlos, por favor. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Ahí está muy lejos. Bueno. Pues bienvenidos a esta plática que se llama To Showrun a Show, ¿no? O bueno, Showrunner. Tenemos aquí a José Razúñiga, ¿no? Ahora es escritor de teatro, de televisión, y ahora showrunner, co-showrunner de una serie llamada Supertitlán para Dopamina, NBC y Azteca, ¿no? Carolina Rivera, guionista de muchísimas películas como Amarte duele, Las niñas mal, si pusiéramos su filmografía no saldríamos de aquí nunca. Ahora escritora, creadora y showrunner de shows para Netflix como Madre sobre dos y Guerra de Vecinos y otros en proceso, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, obviamente, por supuesto, a Moisés Zamora. Moisés Zamora, showrunner de Selena, la serie para Netflix, y escritor para series de televisión como American Crime y Stars también. Y bueno, les vamos a dar un aplauso de bienvenida, por favor. Si se está preguntando qué hago yo aquí, no, es una pregunta súper válida. Yo soy director y mi nombre es Sebastián Sariñana, soy director y escritor de televisión y ahorita estoy showrunneando una serie para HBO Max. Pero creo que soy buen candidato para moderar esta mesa porque he trabajado con José Ra y he trabajado con Carlos también. Carol es mi mamá, también por si no sabían. Y hemos trabajado juntos con Moisés, no he tenido todavía el gusto, pero bueno, creo que entonces puedo hablar muy de cerca sobre estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, para echarlo a andar... Perdón, que trabajes con tu mamá se merece un aplauso en sí mismo, ¿eh? De verdad. O sea, es heroico trabajar con los padres de una cosa. Nos tomamos las conversaciones, soy tu madre, te callas y tu jefa, entonces. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos todo esto, ¿no? Esto es una masterclass, entonces vamos a tratar de ser como lo más específicos posibles para tratar de lograr ¿no? Que salgan de aquí con algo, yo por lo menos que estoy showrunando por primera vez, espero poder salir con algunos tips de aquí. Y entonces, pues vamos a echarlo andando, ¿no? Primero que nada, quería empezar con el tema como obligatorio, que creo que es un tema súper interesante y algo que suena obvio, pero no es, porque ahorita en esta era de televisión en México y en Latinoamérica, donde está creciendo exponencialmente, los showrunners son esta especie como de creed raro, ¿no? Son una raza extraña de creadores que todavía no queda como muy claro, ¿no? No queda muy claro cuál es el rol exactamente y dónde existe, y creo que es importante aclararlo, o bueno, intentar platicarlo por lo menos. Entonces, primero empezaremos para ti, Caro. ¿Qué es un showrunner como tal? ¿Para mí? Para todos, pero si nos puedes tú, por favor, echar a andar. Yo lo digo bien, pero no sé Yo también, qué. pero entonces haremos el esfuerzo. No, tú Oigo primero. como un eco raro. Sí, pero... ¿Se oye bien allá? Sí, ¿Se escucha? bueno. Ah. Ahí, aquí, ahí. Sí, porque luego como que si te lo pegas mucho, rarísimo, pero... Mira, aquí pueden estar dos personas. Bueno, sí, como bien dice Sebastián, la figura de showrunner es algo que de alguna manera es nuevo en México. En Estados Unidos no, o sea, creo que es algo que hemos heredado de la televisión norteamericana, ellos lo tienen muy claro, yo lo tengo claro porque yo trabajé muchos años en Estados Unidos y entonces, bueno, por eso lo tengo un poco claro. Pero, ¿qué es el showrunner? Como su nombre lo indica, el que corre el show, tal cual, ¿no? Creo que para mí, en lo personal, un showrunner es un creador, es alguien que tiene la visión de un show, ¿no?
¿no? Desde su creación hasta la conclusión del mismo. Creo que el showrunner es un individua que de alguna manera se involucra en absolutamente todos los momentos del show, desde ficharlo, que quiere decir fichar, es decir, crearlo, generar un documento que tú vas a una televisora o a Netflix o a Amazon o a Apple o a quien se deje, ¿no? Entonces, o inclusive a una productora. A una productora, tú vas, lo fichas, dices, esto es lo que yo quiero hacer. Se los cuentas, se los actúas, se los platicas, te piden más información, entras en diálogo y en fin, finalmente lo vendes. Y una vez que lo vendes, creas un cuarto de escritores, ¿no? Empiezas el proceso de escritura de los guiones. Una vez que los guiones están listos, te involucras como showrunner en la contratación de todo el mundo, es decir, contratas a la casa productora, en algunos casos la casa productora ya existe, contratas a los directores, contratas al director de arte, tienes conversaciones con todo el mundo, te pones de acuerdo con todo el equipo sobre tu visión de lo que es ese show, lo llevas a cabo junto con todo este equipo enorme de personas de principio a fin, del punto final. Esa es la figura del showrunner, esa es una figura que en México aún está como en pañales. Creo que todos aquí lo hemos hecho de formas muy distintas y podemos ir platicando más adelante, creo, sobre las cosas que cada uno de nosotros hacemos en nuestros shows como showrunners. Sí. Justo creo que es importante eso que dices, que sigue siendo un rol medio oscuro en Latinoamérica, ¿no? O sea, mi pregunta un poco es, mi siguiente pregunta viene un poco como tirada hacia digamos, para quién trabaja Moe, ¿no? O sea, ¿para quién trabaja el showrunner? O sea, el showrunner, ¿quién es? O sea, ¿para quién trabaja? Me refiero a si es un, digo, porque el showrunner no siempre es el creador, no necesariamente del show, ¿no? A veces es alguien a quien traen a llevar el show de principio a final, como es mi caso, ¿no? Y mi pregunta un poco es como ¿para quién trabaja y cuál es su ¿para quién trabaja y cuál es su rol dentro como del esquema de producción, ¿no? Bueno, pues gracias por tenerme aquí. Claro, hola. Es una cuestión, todos hemos hecho este trabajo, pero haciendo un poco diferente, y lo voy a contextualizar con mi experiencia en Selina. Por favor. Yo estaba entrando cuando presenté la visión para la serie. Yo solamente tenía 2 años de guionista en American Crime y en Star, entonces no tenía mucho, por lo cual no tenía la experiencia de varios aquí compañeros que se necesita para realmente tener las riendas de toda la producción, toda la aviación creativa y también por los presupuestos, porque el showrunner es como el autor, pero al mismo tiempo es el jefe de la empresa, de todo el presupuesto que te dan, ¿no? O sea, tú eres responsable de que todo se lleve a cabo con todo el dinero que te dan. Entonces es muy contradictorio, es una existencia muy paradójica. Por lo cual, una de las cosas que para mí fueron, que me ayudaron mucho en esta etapa es de que como creador, vendimos una propuesta a Netflix, aprobada por la familia. Inmediatamente yo negocié que me dieran el título de showrunner, pero les dije, no sé mucho de esa responsabilidad. Pero tengo mucha experiencia corporativa. Por ejemplo, estuve 8 años trabajando por una agencia de publicidad bilingüe, y esto como que me dio lo que necesita un showrunner. Necesitas manejar, supervisar a gente, equipos, producción, pichar, convencer en cada momento a los ejecutivos, a tus escritores, a las directoras. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los puntos y los detalles? Entonces, la pregunta que me haces es, ¿a quién trabajas? A todos. En todo momento tienes que convencer que esta es tu visión y que lo podemos hacer con presupuesto. Y ya después los problemas vienen encima y hay que arreglar, hay que reescribir escenas, hay que cortar episodios. Yo cuando presenté la visión de Selena, presenté 20 episodios.
pero por cuestiones de COVID, de presupuesto, porque pues también es de época, ¿no? Lo redujimos a 18. Entonces tuvimos que trabajar aquí, literalmente tirar episodios y volver a escribirlos. Y esa es tu responsabilidad. Y hay que estar preparado para todo ese tipo de casos y siempre llegar a tiempo, siempre entregar todo a tiempo. Si no, te están como, órale, ¿cuándo? Sí, y justo eso me lleva como a la primera, un poco como yo soy medio ñoño y me gusta la estructura, ¿no? Entonces la estructuré como en 3 módulos, por decirlo así, y me lleva un poco como a la primera sección de esta plática que quiero llevar, ¿no? Que es un poco como para esclarecer qué es el showrunner y darles a ustedes una cosa más específica de qué hace, ¿no? Quería como empezar como porque un poco a través de lo que no es el showrunner vamos a ver lo que sí es el showrunner, ¿no? Entonces yo decía un poco como, la primera parte que yo quería hablar es el showrunner. La primera sección se llama el showrunner no es un escritor, pero sí es un escritor, ¿no? Pero no es solamente un escritor. Entonces, la primera parte quiero hablar un poco como del rol de un showrunner en el proceso de escritura, ¿no? Entonces quería preguntarte a ti, José Ra, o sea, tal vez en tu caso específico en Supertitlán, ¿no? Ustedes adaptaron un formato, ¿no? Pues, sí. Un formato de un show que se llama Superstore. Un show que se llama Superstore, ¿no? Ustedes lo adaptaron a Latinoamérica, ¿no? Entonces, viniendo de un IP, por ejemplo, ¿no? De un IP tan grande de NBC como es Superstore, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, abordaste tú al principio, cuando empezaste a NBC, ellos encantados con el proceso de escribir, ¿no? De adaptar Superstore a México, ¿cómo lo abordaste tú como escritor o como showrunner, digamos, este cuarto, ¿no? Para arrancarlo y cómo fue el primer acercamiento y cómo estructuraste ese rumbo, por decirlo así? Bueno, dato curioso número 1, yo nunca he tenido oficialmente el cargo de showrunner, entonces ya me pueden sacar, ya me puedo ir al bar, pero era un poco eso, justamente cuando empezó el cargo a nombrarse en Latinoamérica, me di cuenta que era un poquito lo que yo hacía, sobre todo en programas de entretenimiento, que también siento que digo programas de entretenimiento, me van a sacar del Festival de Cine de Guadalajara, pero bueno. Entonces, justamente llevaba yo muchos años haciéndolo con programas como La Sopa, con un programa en HBO con Chumel Torres, que acabó muy bonito. Con una serie de cosas que fueron pasando y finalmente lo que pasó tal cual en mi caso fue que en este caso fue Dopamine que buscaban a un adaptador mexicano de Superstore y un adaptador que no solamente adaptara, porque en aquellos tiempos, no sé si recuerdan, pero hubo un boom de series latinoamericanas adaptadas que no fueron exitosas. Perdón si alguien aquí trabajó en alguna de ellas, pero eso pasó con Desperate Housewives, que incluso hicieron un hub en Argentina. Hub es un espacio en donde creas la misma escenografía y van a muchos lugares del mundo a hacer la misma serie. Entonces, en Argentina se hacía Brasil, algún lado más. Pasó con Breaking Bad, que se llama Metástasis. Entonces, hubo un proceso, un momento en donde estamos haciendo las mismas series, plano por plano, en español. Y eso no tiene sentido. Porque en algún momento los ejecutivos de televisión, santos patrones de acá, creían que la gente veía Breaking Bad, que no veía Breaking Bad y iba a ver Metástasis, cosa que es mentira. Entonces, partimos, en el caso de Superstore, Supertitlán, en una serie que la gente iba probablemente a tener la misma plataforma o en la plataforma de al lado a la misma serie. Entonces, ¿por qué demonios íbamos a hacer exactamente lo mismo, plano por plano, mismos personajes? Entonces, la primera premisa es ¿qué hay en un super... O sea, yo me acuerdo haber estado en Estados Unidos, vi Superstore y dije, esto en México sería espectacular. Dije, empleados en un supermercado, esto en México sería espectacular, porque de entrada, y la mayor parte de la adaptación tiene que ver con que la relación de los empleados norteamericanos que trabajan en un supermercado a cómo ven su trabajo no es la misma de los mexicanos. Lo he hablado contigo varias veces. En México, de entrada, tenemos perdida la clase media, como que no sabemos dónde existe la clase media, porque aparentemente hay un estado de pobreza generalizado que implica que toda la clase media vivimos en la situación más privilegiada del mapa. Entonces, un empleado que trabaja en una tienda, que puede ser un Electra, que puede ser un Soriana, que puede ser no sé qué, es una persona privilegiada, es una clase media. Eso fue lo primero que respondimos. Y yo pedí trabajar en un Electra al principio de la serie, no me dejaron por COVID, pero finalmente, no vamos a hablar de COVID, pero bueno. Pero finalmente, el adaptar la serie tuvo que ver con entender que no somos la misma serie, porque no somos las mismas personas y porque no íbamos a hacer algo plano por plano. Y también tiene que ver con que, y esto es importante que lo diga,
La serie estuvo planteada desde el principio que había 2 personas que íbamos a estar encargadas de eso. La primera es César Rodríguez Blanco, que lo menciono porque hay mucha gente haciendo un esfuerzo. Seguimos rodando nosotros. Pues que yo esté aquí, hay mucha gente que no durmió para que yo pueda estar aquí esta tarde. Entonces, tal cual, pensaron en César, que es un chico español, que va a estar muy agradecido por lo del chico, que había hecho este tipo de adaptaciones, porque Superstore México, bueno, Super Titlán, Superstore es una serie de 22 minutos. Nosotros en la primera temporada vamos a hacer 48 episodios de 40 minutos. Usted dirá, ¿es una telenovela? Pues no. Entonces, justamente ese trabajo de pensar, yo había hecho esto durante muchos años en programas. ¿Quién hay en el mundo que pueda guiarte para crear una adaptación de este tamaño? Aparte, buscar un escritor, nosotros nos hemos peleado por las piedras por encontrar a alguien que pueda escribir algo. ¿Quién en el mundo ha expandido un horario y creado un micromundo paralelo a la par de una adaptación? Es justamente de lo que si quieres hablamos más adelante, pues, pero fue lo que pasó en mi caso. Sí, y justamente eso me lleva como a la pregunta como que me gustaría hacerle a Moy y a Caro, ¿no? No tiene que ser uno por uno, de verdad, si quieren hablar e interrumpirse adelante, ¿no? Un poco era como, en el caso porque me imagino que digo, estos 3 rooms, ¿no? Tanto Algún Room como Madre Solo hay 2, yo conozco un poco tu proceso porque he trabajado contigo como escritor, ¿no? José R. me platicó un poco el proceso de Super Titlán, de cómo se llevó, ¿no? No tengo idea de cómo fue el room de Selena, pero bueno, un poco como cómo a la hora de pensar en un room, ¿qué están buscando en un escritor, ¿no? O qué tipos de escritores, ¿no? ¿Qué están buscando un escritor y cómo estructuran ese grupo de gente que es tan importante justamente para hacer algo como lo que hicieron en Supertitlán, que es llevarlo de 20 y tantos minutos a 40, o en el caso de Selena, que es como, bueno, tenemos que capturar este tono, capturar esta persona y esta familia, ¿no? ¿Qué buscan a la hora de buscar un escritor? O sea, ¿qué buscan o qué arcoíris de cosas buscan, ¿no? Por favor. Bueno. En el caso y depende de cada proyecto, ¿no? O sea, de cada proyecto, porque por ejemplo cuando hicimos Luis Miguel, pues es una serie como, ¿no? Muy específica, basada en la vida de alguien de mucha investigación, en fin, ¿no? Que es escritores a los que les gusta investigar. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, tener a alguien de España, por la relación de Luis Miguel con España, en fin, ¿no? O sea, como que... Pero en general, bueno, en Madre Solo hay 2, pues es un proyecto original, no está basado en la vida de nadie, en fin. Cada proyecto tiene, o Guerra de Vecinos, ¿no? Guerra de Vecinos es un humor como, a lo mejor como muy absurdo, hecho en Guadalajara, en fin. ¿Qué buscas? Para mí, antes que nada, representatividad. A mí la inclusión es importantísima. Es decir, necesitas castear o audicionar o contratar un equipo de escritores diverso, ¿sí? Tanto de género como de edades, como es más, yo siempre lo he dicho, ¿no? En Guerra de Vecinos, por ejemplo, que es una comedia súper absurda, no todos los escritores deben ser escritores de comedia, ¿sí? Es decir, tienes que tener a alguien que sea bueno para el drama, para el corazoncito, ya sabes. O sea, y entonces, para mí eso es como lo más importante, ¿no? O sea, tener un equipo con cualidades distintas, inclusivo. A mí me gusta mucho contratar mujeres, ¿no? Creo que para mí es una responsabilidad. Somos un gremio bastante golpeado por la historia de la industria. Entonces, bueno, pues chicas, vengan. Yo hice un gran esfuerzo para buscar a un hombre heterosexual en el equipo de escritores porque también son personas. Entonces, Claro, hay que buscarlos, hay que tomarlos en cuenta, hay que de vez en cuando decirles cómo te sientes, qué te pasa, querido. Entonces yo hice un esfuerzo al revés. De repente dije, ay, claro, un hombre heterosexual, ¿dónde? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde hay? Pero sí hay que tomarlos. Está bien difícil, ¿verdad? Está bien difícil, pero sí hay que tomarlos en cuenta, también son gente. Son gente también, sí. Todo bien. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, tener como representatividad, tener experiencia de todo tipo, ¿no? Sobre todo porque de eso se nutre un cuarto de escritores, ¿no? De la experiencia de todos los que están ahí, ¿no? Eso es lo primero.
Para mí también es muy importante la inclusividad, especialmente porque los guionistas que contratamos pues, eran residentes de Estados Unidos y era del sindicato de escritores de Estados Unidos, y las oportunidades para latinos allá en esta industria son muy pocas, es muy vergonzoso. Y teniendo en cuenta de que me dieron la oportunidad de contratar a escritores del sindicato en Estados Unidos, pues inmediatamente me puse las pilas en que me llegara la hora, y fue lo primero que hice en mi lista, y la mayoría eran todos de descendencia latina, mayoría mexicoamericanos y mayoría mujeres, porque dos o tres por ahí heterosexuales, no les pregunté porque es ilegal, Pero uno ve. pero era importante para mí, por ejemplo, tener esa voz femenina, porque pues es Selena y estoy de acuerdo de que pues tengo mis limitaciones, pero también como eso sí se lo tengo que acreditar a Netflix, y los productores me dieron todo el apoyo. Presenté mi lista y casi todos los escritores me los aprobaron inmediatamente. Y que eso nunca, Caro sabe, es un milagro. Siempre alguien tiene que poner sus dos, no, que pues fulanito y acá y el otro, y entonces creo que no sé si va a ocurrir otra vez, pero fue lo que hice inmediatamente por luchar por esos escritores, y sí los conseguí. Teníamos, creo que fue un total por las 2 temporadas 14 y 4 la primera oportunidad, o sea, staff writers, el primer nivel. Y para mí fue muy importante, porque lo que pasaría con Selena iba a pasar, ¿no? Pero las carreras de estos individuos, pues les cambias la vida. Y estás como cultivando creatividad, talento, y ahora varios de estos mismos escritores pues ya están ascendiendo y están dando más oportunidades a más latinos y más latinas, y eso me enorgullece mucho. Y es parte del éxito también de ser un showrunner, ¿no? El cultivar el talento del futuro. Ahora sí, como prometí cosas específicas, ¿no? y para un poco también para nerdear, aquí voy a hacer un poco 2 preguntas más técnicas, ¿no? Que me gustaría que tocáramos el tema también, para que la gente sabe aquí, quien esté ahorita en un proceso de escritura se lleve con algunos tips, ¿no? En el caso de, por ejemplo, voy a empezar con Carlos porque conozco el proceso. En el caso, por ejemplo, de Guerra de Vecinos, ¿cuál fue literalmente el proceso que tú llevaste en el room para desarrollar episodios de media hora y solamente 8, ¿no? Porque ahorita quiero hablar con José Ra, que hicieron 42, que es completamente un proceso distinto, ¿no? Entonces me gustaría primero hablar, y luego tocaremos a Elena, que era una cosa más dramática y también es un proceso diferente, ¿no? Entonces, en el caso de Guerra de Vecinos, si pudiéramos como hacerlo ahora sí que en resumen, en one-liners, ¿cuál fue un poco el proceso para escribir Guerra de Vecinos, digamos, ese formato? Del cuarto escritor. Sí. Me gustaría preguntar aquí, a ver si pueden levantar la mano si hay escritores aquí, porque luego también depende mucho de qué tan técnico te pones. Porque no. No sé, bastante. Bueno, poquitos, Run. sí, Están todos atrás, ¿no? Sí, gente que haga televisión, aquí. Eso sí hay. Okay. Directores, eso sí hay. Ok, cine. Ok. Bueno, entonces sí es gente de la industria. Sí. Estudiantes. Eso. Va. No, bueno, entonces vamos Ejecutivos de a cuenta. Ejecutivos de cuenta. Entonces sí nos podemos poner técnicos. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? En Guerra de Vecinos son 8 episodios. Yo tuve 6 escritores. ¿Éramos 6? Creo que éramos un poquito más, 8. 8, perdón. Sí, incluido yo y la asistente de escritores. Gracias. Entonces, ¿cómo organizas un cuarto de escritores? En principio, como les digo, bueno, ya una vez que tienes tus técnicos, lo que hago es que siempre, en México no hay niveles, aquí no hay jerarquías. En Estados Unidos tienes staff writers, tienes, en fin, story editors y demás. O sea, es como que hay jerarquías dentro de un cuarto de escritores. En México, pues ahí te vas al ojo de buen cubero, pues, ¿no? Los que tienen más experiencia, los que no, por supuesto, siempre tratando como de dar oportunidad pues, a la gente que va empezando también para que empiece. Entonces, bueno, está el equipo de escritores y siempre hay alguien que es el asistente de escritores. El asistente de escritores, básica y fundamentalmente, lo que hace es salvarnos la vida.
Es decir, toma las notas de absolutamente todas las ideas que todo el mundo da, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo primero que tú haces? Lo primero que tú haces casi siempre empiezas un show ya con un piloto escrito. ¿Qué es el piloto? El primer episodio, ¿no? Y generalmente los estudios o los networks te piden como un documento que es la temporada, ¿no? Dónde empieza tu temporada y más o menos dónde termina y más o menos qué va a pasar, quiénes son los personajes, en fin, ¿no? Entonces, una vez que tú haces un cuarto de escritores, porque todo ese trabajo tú como creador lo haces previo a tener un equipo, ¿sí? Entonces yo escribo el piloto, hago un documento que es el documento de la temporada, y una vez que tengo eso y me lo aprueba, digamos Netflix, ahorita tengo un deal con Netflix de desarrollo, entonces bueno, pues ellos tienen que aprobarlo. Entonces ya contrato mi staff de escritores, contrato a un asistente de escritores y empezamos a trabajar en los siguientes episodios, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos haciendo lo que yo llamo como un grid, ¿sabes? Como una especie de, ¿cómo se dice? Como una sábana. Es como un Excel, es un Excel, digamos, donde un hay Excel, personajes, ¿no? Es un Excel. Exacto, es un Excel. Uno siempre acaba en el Excel, dediques a lo que te dediques, acabas en el Excel, tal vez que temporada. Es un Excel. Exacto. Es un Excel en donde de un lado pongo los personajes y arriba se pone episodio 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos platicando qué le va a pasar al personaje principal en el capítulo 2, en el 3, en el 4 y luego así por personajes, ¿no? Y entonces una vez que tienes más o menos una idea de qué les va a ir pasando a los personajes en cada uno de los episodios, empiezas lo que nosotros llamamos el break, la planeación del episodio, ¿no? Y entonces ahora sí te metes al episodio 2 y empiezas a trabajar por historias, ¿no? Digamos, en Guerra de Vecinos tenemos la pareja de Leonor y Silvia, que son las vecinas que se odian. Ok, siempre tenemos una historia con ellas dos. La siguiente historia es el personaje de Ernesto con Genaro, ¿no? Que son los esposos de ellas, pero ellos dos tendrán una historia en el capítulo 2. Y así te vas como por parejas de personajes y vas desarrollando cada una de las historias de ese episodio. Y una vez que tienes las historias, todo esto se convierte en entregables a Netflix, ¿sí? Hay que entregarle a Netflix todo lo que va a ir pasando por historia en los episodios, ¿no? Y así te vas en el episodio 2, 3, 4, 5, y eso es como a grandes rasgos, ¿no? Sí. Después haces una escaleta y después haces un guión y todo te lo tiene que ir aprobando Netflix, todo lo discutimos. En el caso de Guerra de Vecinos hicimos justamente beat sheet, ¿no? De ahí lo llevamos a una escaleta y de la escaleta lo llevamos a un guión, ¿no? Exacto. Y en todas se entregan a Netflix, ¿no? Quería preguntarte, Timo, en el caso de Selena, por ejemplo, este grid del que hablamos que te marca la temporada viniendo de El Excel. El Excel, ¿no? El Excel del que, o sea, tú, a la hora de breakear ese episodio viniendo de una historia de vida, una biopic, ¿no? Me imagino que el proceso es distinto, ¿no? Porque vienes como de un material de fuente del que tienes que sacar estas historias y me imagino que hacerlas un poco más interesantes, ¿no? Pero ellos saben dónde acaba la historia, es lo bueno. O sea, El final ya lo sabía. Se Ya muere. sabía el final es el final. Pues no muy diferente a la cuestión que planteó Caro, porque sí, antes de que contraté a los escritores nos dieron un periodo muy agresivo para sacar todos los episodios, por eso andábamos como chinga, ¿no? Casi 2 semanas por episodio. Pero ya, yo hice mucha investigación de periódico y cosas que no estaban en el internet, por ejemplo, y además me pasé una semana entera en Corpus Christi con entrevistas con la familia. Ya tenía los 20 episodios, en esa temporada, 20 episodios que se hicieron, 18, 2 temporadas, más o menos como párrafos que cambiaban, ¿no? Las cosas que se hacían ahí. Y luego ya sí, inmediatamente, a base de eso, igual, beat sheet, escaleta y
muchos borradores, porque cambiaba, ¿no? Porque como estábamos trabajando creativamente no solamente con Netflix, que Netflix realmente no nos dio mucha lata, porque sabíamos que primero tenía que tener como un tipo de la aprobación creativa de la familia, y tenemos muchos pues límites, porque por ejemplo son testigos de Jehová y no podíamos poner nada sobre la religión. Por ejemplo, tampoco querían ver el asesinato de Sidney, que lo comprendo, ¿no? Es algo muy traumante y no quieren revivir eso. Entonces teníamos que buscar formas de cómo presentar esa muerte de una manera creativa, imaginativa, etc. ¿no? Y también pues teníamos la música, cómo presentábamos esa historia de la música, esa parte, ese hilo que tenía que ser temático con lo que les estaba pasando en su vida. Entonces eso nos ayudó muchísimo porque ya teníamos como los 20 episodios, 18 episodios bien plasmados, ¿no? Ya no era más de cambiar y ajustarnos hasta el último momento de producción. Lo que no entiendo y lo que me asusta son los 48 episodios de aquel señor, porque eso, o sea, es muchísimo, ¿no? Ese tipo de trabajo ahora no lo veo. Los nuevos proyectos que tengo son series y son normales en el sentido de la cuestión de Estados Unidos, una temporada a la vez, y si te va bien te damos otra, ¿no? Entonces son como, claro, 10 capítulos, 10 episodios y ya, ¿no? Y si te va bien, a lo mejor más. José, ¿por qué no nos iluminas en cómo se escribe en 44? Ve, es que también partimos de un lugar muy distinto. En nuestro caso, Supertitlán es viene de un estudio que es Dopamine y una coproducción con NBC. Somos la primera serie que hace NBC en español, les había comentado, creo. Entonces, justamente nosotros partimos de que finalmente nosotros empezamos cuando Superstore estaba terminando y había de entrada 116 capítulos escritos, por ahí. Pero nuestros personajes no son parecidos. Y para llegar a un modelo de producción que nos permita llegar a este volumen, implicó dos cosas. Uno, que si Superstore es un catálogo de ideas de lo que puede ocurrir en nuestro supermercado, y que la adaptación implicaba el crear universos paralelos. Me explico. Si han visto Superstore, es una serie de empleados que trabajan en una tienda tipo Walmart, pero entonces a la hora de hacerlo nosotros pensamos, necesitamos que a la par de hacer a la serie titular, crear micro sitcoms dentro del sitcom. Entonces pensamos cosas como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre por ejemplo, un cajero que te cobra algo en el Walmart en Estados Unidos y en México? Pensamos, pues cerillitos, ¿no? O sea, los cerillitos en México son muy distintos, bueno, en Estados Unidos no existen, ¿no? Ni en otro lado del mundo, no. Entonces pensamos, bueno, aquí este mundo de cajas es otro microuniverso. O por ejemplo, el mundo de la farmacia. Un pharmacist gringo no tiene nada que ver con la persona que casi siempre es una mujer que te toma la temperatura en una farmacia del ahorro y te dice que te puedes tomar. Un poquito jugamos con crear micromundos. Aquí hay supermercados que tienen banco, entonces justamente pensamos el crear micro sitcoms dentro del sitcom que sean parte para que se den una idea, los 48 episodios implican arriba de 1900 escenas para una temporada. Entonces, eso significa que para poder grabar en simultáneo esas historias tienes que tener como el sitcom del sitcom, que sean básicamente de un episodio de nosotros que tiene 41 escenas en promedio. Hay cierto número de escenas que corresponden a estos micromundos y estas microtramas, ¿no? Entonces tienes a tus protagónicos haciendo todo esto y a una serie de personajes que viven su microhistoria dentro de la historia y luego los cruzas, básicamente diciendo, ay, no te había visto por esta trama de la historia, qué gusto verte. ¿Puedo preguntar Pero algo? justamente... ¿Perdón? No, que si te podía preguntar algo. Ah, claro. Ok. Y haz de cuenta, tú tienes un equipo de escritores escribiendo Ahí te a va. ese mundo y así. Lo que hicimos fue... Ay, qué cosa. Lo que hicimos fue partir un poquito de como la serie de novela. Un equipo de escaletistas que básicamente, donde también participan, pero que era muy curioso porque no todos venían de esta formación de comedia. Entonces ahí César y yo hicimos como mucho fuerte en la parte cómica de cómo se genera una trama en comedia en 6 puntos, en 7 puntos, en 8 puntos. Y partimos de primero crear un número de escaletas, que luego había un equipo que lo dialogaba, que ya era el equipo Montessori de los más de los comediantes y de las personas que nos encargamos de hacer un poquito más dialogar. Esa es la mejor forma de decirlo, que no siempre pasa. Había un equipo de escaleta y un equipo de diálogo y una persona que era
se pensaba como un asistente de contenido que acaba siendo continuidad, pues. Entonces una persona que preguntas, ¿dónde se besan? En el 20, segura, y es 20 minutos de discutir cuando esta persona tiene la razón y no está alegando, pues básicamente. Pero es básicamente, si había un equipo escaleta, un equipo que nos encargábamos de hacerlo cómico, esta trama, y de ahí revisar con notas y notas con NBC un poquito su serie. La ventaja era que nosotros no teníamos todavía un cliente más allá de NBC, que tienen los medios para transmitirlo, entonces no recibíamos notas más allá de lo que tiene que ver con la franquicia, o sea, más allá de lo que tiene que ver con ¿este personaje se parece o no se parece? O si no se parece, está siendo fiel a quien es el personaje en la adaptación. Entonces sí es bien distinto, la verdad, porque nosotros hicimos 48 episodios con la fortuna de saber que hay un equipo detrás que luego llevará esto a las plataformas donde todos trabajamos, pues. Oye, José, ¿cuántos escritores eran en total? Eran, ahí te va, 4 escaletistas, César y yo somos ambos equipos, y del equipo de diálogo eran 3 dialoguistas, incluyéndome, y luego entró un asistente de diálogo para evitar mi infarto antes de los 40. Entonces sí, fue un poquito eso. Que eran los comediantes, ¿no? Que eran, sí. Había uno, sí, el heterosexual. Entonces sí estaban Pola Rendón, Diego Sanasi, Salvador Suárez, Y bueno, una cosa que hablábamos allá atrás era que también, aparte de como ser showrunner, yo algo que me estoy dando cuenta en ¿cómo se dice? Mi prueba de fuego en HBO, ¿no? Trabajando como mi primer show de showrunner, es que hay mucho labor de recibir notas, ¿no? Que es algo de lo que yo llamo, o sea, porque el showrunner me he dado cuenta que, y no sé si están de acuerdo ustedes, que un poco eres el centro del mundo, digamos, el centro de la mente creativa del proyecto, ¿no? Y alguna vez alguien me dijo que el cine es guerra y la televisión es gobierno. Entonces, la televisión se trabaja en equipo y en ciudades, digamos, no es un equipo, no necesariamente, son muchos microequipos trabajando por una empresa que se llama Selena o una empresa que se llama Supertitlán, ¿no? Y el showrunner está al centro de todos estos equipos creativos donde todos tienen algo que decir sobre lo que estás creando, ¿no? Entonces es un poco como si me pudieran dar como si me quieren compartir una experiencia o me quieren dar una línea de tips, esto es para mí, de tips para tomar notas efectivamente cuando estás recibiendo notas del estudio, del streamer, de la productora, ¿no? ¿Cuál es el zen, ¿no? La frase zen para sobrevivir esa posición, ¿no? Porque eso es, como yo me he dado cuenta que es muy, muy, muy grande, ¿no? Eres el centro de este flujo de información. Es ser ecuánime en todo momento y no perder la cabeza nunca. Yo lo dije hace rato, es ser una Miss de Kinder muy cara. Entonces básicamente uno tiene que tener la paciencia de decir, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Crees que esto es una buena forma de decirlo? ¿Crees que esto que hiciste? Y también con la producción, ¿no? Es básicamente, ¿por qué hicimos esto? ¿Cómo esto arregla esto? ¿Crees que es una buena forma? Es un poquito lo que hacemos, ¿no? Todo el día, ¿no? Decir, ¿por qué decidimos hacer esto? Pero básicamente tiene que ser que es carrera de resistencia. O sea, es tener que aguantar esto hasta el final, es resistencia. Siempre y ser ecuánime y no perder la cabeza, y un día uno pierde la cabeza y tienes que pedir disculpas al día siguiente y tienes que ser ecuánime y aguantar como guardián del guión, tótem de la historia. Tienes que ser ecuánime frente a todo el clima que es una cantidad de intereses económicos que hay finalmente de todo lo que hacemos, porque todo se reduce a eso. Yo creo que también, o sea, para mí la estrategia ha sido, y este es el tip mayor que les puedo pasar, es prepárate. O sea, es decir, todo lo que tú puedas hacer para que no haya sorpresas al estudio o al network, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, por eso los beats, por storyline, ¿sabes? Porque si tú entregas un episodio perfectamente, así como en golpes dramáticos, por historia, ¿no? Una vez que te dan las notas de eso, pues entonces ya haces un blend y haces una escaleta, y la escaleta realmente son los beats pero ordenados, ya no hay sorpresas, ¿sabes? Y así, juntas, por ejemplo, ¿no? Con todos los equipos, ¿no? Es decir, con arte, por ejemplo, ¿no? Con el director de arte, pues tienes que tener, como showrunner, pues tienes que tener juntas con todo el mundo antes. Es decir, ¿cuál es tu visión? ¿Tú cómo lo ves? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto
de lucha libre, ¿no? Entonces, a ver, pero ¿es sórdido o es una lucha libre de televisión? ¿Es una lucha libre de comedia? ¿Es una lucha libre estilizada? ¿Sabes? O sea, tú tienes que saber lo que quieres como showrunner y saberlo comunicar antes para tener el menor número de problemas después, ¿no? Y sí, evidentemente siempre habrá notas, habrá cosas como dice José Ra, ¿por qué hice esto? Pues ya ni modo, ya lo hiciste. Pero eso, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, juntas de tono, por ejemplo, con los directores, ¿no? No es como que cada director, y ustedes lo saben, va a venir a dirigir su episodio como si fuera su ópera prima o su whatever, ¿no? Sino que siempre el director es un invitado a una serie, es un invitado que tiene que tener un montón de juntas previas con el showrunner, en donde el showrunner le dice, a ver, pues es que aquí yo no quiero planos secuencias, por ejemplo, ¿no? Este show me das máster, me das 3 tamaños, me das coverage, o sea, es decir, todas esas juntas previas, todo lo que tú puedes planear de inicio, ¿no? Para tener el menor número de notas, ¿sí? Y entonces, bueno, pero las notas, ni modo, pues siempre hay notas. Y creo que a mí lo que me ha servido es que una vez que yo recibo las notas, las contesto como diciendo, ¿te acuerdas que quedamos? ¿Te acuerdas que te mandé los beats y tú me los aprobaste? Thank you. O sea, gracias. Si ya te acordaste. Es eso, sí. Sí, tal cual. Pero notas siempre hay, ¿no? Notas siempre hay. Yo siempre la recibo con una gran sonrisa. Y me sale sincera, ¿eh? También no... Es como servicio al cliente, como si fuera mesero. Si el cliente siempre está bien, está en lo correcto, pero lo que tienes que hacer después, como Caro, es... A veces estos ejecutivos, el Netflix o tus productores, tienen un montón de proyectos y tú fuiste el último del que se acordaron o el que más les gusta y entonces en ese caso vienen las notas de diferentes tamaños, no largas, pues, específicas, detalles, cuestiones que a lo mejor no valen la pena pelearse con el estudio, entonces las tomas y dices, no, lo voy a pensar y porque lo tengo que hablar con los escritores porque tenemos planeado una historia con este otro personaje y ahorita me estás queriendo matar a entonces pues déjamelo pensarlo, ¿no? Y sonrisa, ¿no? Pero al fin de cabo pues están en tu equipo, ¿no? Y quieren que salga el proyecto adelante, a veces hay muchos egos que como se dice, hay que darles como sus florecitas, o si es una nota que realmente no te gusta nada y que no tiene sentido, pues vuelves y dices, mira, eso no me funcionó porque tal y esto y el otro, pero me gustó mucho tu nota que la pensé acá y ahí le inventas algo para que se quedan contentos. Los mareas, ¿no? Los maraboleas y se ven como escuchados porque a veces pues también están ganando un montón de dólares y tienen que hacer algo, ¿no? Wow, sí. Tienen que darte notas, porque si no te dan notas, pues entonces ¿qué están haciendo, no? Y lo que sea cada quien, luego hay notas buenas. Y hay unas buenas buenísimas, porque... Y esos ejecutivos, hay que pegarse a esos ejecutivos y hacerte súper buen amigos con ellos, porque ellos sí saben la estructura, ellos te dan las notas que quieres escuchar, que se te pasó, ¿no? De que, ese personaje lo tenías acá y de repente ese momento emocional como que no. Y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Y esos ejecutivos me los robo. Y con ellos tengo una como confianza íntima para que me digan, oye, ¿por qué no le dices al jefe que esto es lo que es? Y ellos les encanta ese tipo de complicidad con los creadores y ellos siempre hablan o te defienden en la junta de notas y es muy político todo, pero es parte del trabajo de showrunner porque tú eres el creador y como Caro dijo, los escritores se van, los directores se van, ¿quién se queda con toda la responsabilidad? Sí, y justo aprovechando esto que estamos hablando de la relación con los directores y todo, ¿no? Me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Como por último, que creo que es importantísimo hablar sobre cómo comunicas, ¿no? Como showrunner esa visión, ¿no? Ya hiciste el room, ya pasaste por esta guerra de escribirlo y tener una serie escrita en papel que se puede filmar, ¿no? Y ahora toca trabajar con los directores, ¿no? Con los directores y el equipo que lo va a ejecutar, que son el director de arte, ¿no? El vestuario, viaje, locaciones, producción, ¿no? Todo. ¿Cómo comunicas esa visión tú, especialmente trabajando con los directores, ¿no? Porque me parece como un ejemplo concreto del que aparte yo puedo hablar, porque he dirigido para José Ra y he dirigido para Caro, pues estoy, ¿no? Pero ¿por qué nos arrancas tú en cómo
¿cómo manejas esa relación con los directores? ¿Cómo les comunicas la visión? ¿Y cómo te comportas en set? ¿No? En set, siendo que, pues cuando estás en set, el director está un poco al mando del barco porque ellos están, pues, filmando la serie y tú como showrunner, técnicamente, regresando a esto, es como el showrunner no es un director, pero pues es como un poco el director de directores, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo llevas esa comunicación? Que en tu caso fue con Hiromi, ¿no? Con Hiromi, sí. Pues para televisión el episodio más importante es el piloto siempre, porque determina el estilo, el tono, y es realmente, como tú dijiste, el showrunner es el que tiene que comunicar esa visión. Es como tiene que ser también, aunque yo no soy director, tuve que comunicarle a una directora cómo quería más o menos la visión, el estilo, las escenas. Nada movido, más nostálgico, el tono muy familiar, con un poco de humor. También Netflix tenía sus notas de cómo lo querían, ¿no? Porque a ellos les importa mucho más bien la luz y la calidad de imagen, y estuvieron en el set para revisar la calidad de imagen. Pero esa es otra cuestión que tienes que también tenerla muy clara, porque lo peor sería no saber lo que quieres de tu piloto, de tu serie, y el director pues te va a plasmar lo que todos los directores después de ese primer episodio tienen que copiar, tienen que imitar. Ese estilo, ese movimiento. Si tienes muchos cortes que se brincan, pues ese ya es tu estilo, te tienes que quedar así, ¿no? Entonces, como ese primer episodio es como el patrón de todos los que vienen, es el más importante. En el set, diferente a las películas, pues el showrunner es como el rey, ¿no? No es el director. En películas independientes o en películas es el director el que manda, ¿no? Y entonces sí, con mucha discreción, aparte del director es de, no, está muy oscura la escena, no, y ellos tienen que hacer sus ajustes obvio, a la visión. Y evidentemente buscas una directora o un director que pueda plasmar la visión desde el principio, y por eso se contrató a Hiromi, porque pensamos que podía hacer eso, ambos, humor y drama. Sí, de hecho, en el caso de Carlos Externa puedo tal vez hablar un poco de eso, como desde el punto de vista del director, ¿no? Que estuvo padre, que es que en el caso de Guerra de Vecinos, por ejemplo, filmamos a 2 cámaras, ¿no? A 2 cámaras, a un promedio como de 5 páginas al día, tal vez, algo así. Y teníamos una cosa que se llamaba tour meetings, ¿no? Con Caro, ¿no? Como showrunner, en las que yo como director me llegaba con mi guión, llegaba con el guión que me tocaba dirigir, y ellos un poco hablábamos escena por escena, en donde me iban comunicando a mí lo que querían de cada escena, básicamente. Exactamente, sí, esas juntas de tono son muy, muy importantes con los directores, y las hacemos también un poco con el cast al principio de una serie, porque, por ejemplo, en comedia pues hay muchos tonos de comedia muy distintas, y entonces tenemos muchas conversaciones también con los actores sobre el tipo de comedia, sobre cómo vemos la serie, en fin, sobre los personajes. Pero en específico sobre las juntas de tono con los directores es eso, ¿no? Es irte escena por escena hablando un poco de las cosas que son obvias muchas veces, ¿no? De quién es esta escena, ¿no? A quién le está cayendo el 20 en esta escena. Hay cosas, por ejemplo, que sí son muy, muy específicas. Por ejemplo, tú dices, a ver, aquí sí quiero que me des un shot de esta pistola dentro del cajón, porque a lo mejor en tu episodio no tiene un payoff, pero 2 episodios después va a tener un payoff, y a lo mejor no es el que tú estás dirigiendo ya. Y mucho era también con quién terminamos la escena, ¿no? Como mucho hablar de eso, ¿no? ¿Con quién como terminas? si esta escena no sabes cómo acabarla, quiero terminar con una reacción de tal personaje, porque eso es importante para unos bits después. Oigan, solo quiero agregar que en 5 minutos, o ya, vamos a hacer una serie de preguntas para que ustedes puedan preguntarles a ellos si tienen alguna pregunta. Hay 2 micrófonos acá abajo. O sea que no va a ir rolando, sino más bien creo que se tendrán que levantar y venir. Y si podemos verlos. Y venir a formarse frente al micrófono, por decirlo así, para poder hacer preguntas. Entonces creo que ya es hora, ¿no? De hacer eso. 10 minutos de preguntas, ok, buenísimo. Entonces, adelante. Ahora les paso la voz a ustedes para el panel. Buenas tardes, mi nombre es Karen Martí y quería preguntarles
¿cuál es la diferencia entre una showrunner, una productora y una productora ejecutiva en México y en Estados Unidos? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una showrunner, un productor ejecutivo Y un productor. y un productor? Pues son distintas personas. En Estados Unidos, que es donde se acuñaron estos términos, y yo creo que Moy te puede hablar mejor de esto, si quieres tú contar. El productor ejecutivo en una serie de televisión, que es muy diferente a una película, entonces olvídense de eso, en una película, son los productores principales de la serie. Y en ellos incluye los productores, que son la casa productora. También puedes haber el showrunner, específicamente es un productor ejecutivo. Y a veces, en nuestro caso, Celina, la hermana, era una productora ejecutiva porque en el sindicato de Estados Unidos un productor ejecutivo tiene un voto en ciertos como créditos. También se delinea de que, bueno, si tienen control creativo, dependiente de los otros, pues tiene que aprobar los guiones. En el caso del showrunner, típicamente el showrunner es el productor ejecutivo, que dentro de la palabra es productor. El productor, por ejemplo, en una película es el productor principal, no hay productores ejecutivos. Es el que pues, se encarga de que todo se haga, ¿no? No necesariamente es el guionista ni el director, es el productor ejecutivo. El productor, punto. Y la casa productora son casa productora, pero realmente los que son los productores se les llaman productores ejecutivos. A veces hay un creador, y me ha tocado en un nuevo proyecto, que no tiene la experiencia para ser un showrunner, que también es productor ejecutivo, pero no es showrunner, es creador, porque en el sindicato de Estados Unidos el creador se define como la persona que escribe el piloto y desarrolló la serie en el pitch, pero tiene que escribir el piloto. Entonces, si yo lo escribo con alguien, otra idea de alguien, otro escritor, somos co-creadores porque escribimos el piloto juntos. Puede haber una situación donde solamente es el que escribe el piloto y yo soy el showrunner y yo llevo esa visión a cabo, pero ya se vuelve mi proyecto. Y entonces los productores, en jerarquía, está el productor ejecutivo junto al showrunner y abajo los productores. Regularmente la casa productora, los productores, te contratan a ti para el escritor con tu idea, juntos van y venden ese proyecto al estudio. Pero todos nos volvemos productores ejecutivos. Sin embargo, mis jefes en realidad también son los productores. Entonces mi jefe tengo sus productores y los del estudio o la plataforma. Sí, igual yo puedo brincar un poquito porque justo yo soy un showrunner contratado, entonces técnicamente yo y la productora somos aliados, por decirlo así. Y nuestro jefe es HBO, ¿no? Que ellos son, y habrá dentro de HBO quien tenga crédito de productor ejecutivo, pero en realidad el productor y el showrunner son un rol un poco a un lado del productor, no tanto por debajo ni por arriba, por decirlo así. Todo depende de cómo se arme el proyecto. En este caso, muy bien, porque no tiene un segundo jefe. Claro, pero yo cuando me contrataron para Celina fue la casa productora que tenía los derechos Campanario que me contrató y a ellos les tuve que son mis jefes. Ahora estoy en una situación donde yo tengo mi propia casa productora y ahora ya no necesito productores, al menos que sea un tipo de alianza o sociedad de coproducción. Ahora mi único jefe ya es solamente Netflix o HBO Max o el estudio. Ahora, en el día con día, de todas maneras, realmente las decisiones que se hacen las toma el showrunner y casi todo el mundo dice ok, ¿no? Casi todo el mundo es ok porque si uno de los dolores de cabeza más grandes es reemplazar un showrunner. Nadie quiere que reemplazar a un showrunner porque se viene a cabo el proyecto. Si viene abajo el proyecto a lo mejor no se relevanta y si sucede y se pelea la gente y si es posible mandarte a volar y traerte a otra persona y es tu proyecto y es tu idea y alguien más la está haciendo porque o no hubo, o se pelearon mucho o la regaste con el presupuesto y ahora alguien más tiene que llevar eso a cabo. Así que somos. Sí, bueno, de volada. Primeramente felicidades por estar aquí a los cuatro, incluyéndote a ti, carnal. La verdad, pues muy padre su trabajo. Y bueno, mi pregunta, quisiera saber,
si me equivoco me pueden corregir también, un showrun como tal se puede considerar también como un reality show. Ok. Sí. Sí, no. Ok. Sí, no, definitivamente todo, o sea, es lo que estaba diciendo al principio. En el entretenimiento también existen figuras que hemos estado llevando desde algo como Big Brother, Gran Hermano, o por supuesto existe siempre esa figura que está bien un punto medio de la creatividad. En el entretenimiento también pasa que por lo general son franquicias mucho más grandes como un Survivor, o un Big Brother, o una de estas cosas, o un MasterChef, que de ahí se tiene que alinear a un book de una Biblia que generó un señor danés en su casa que llega aquí un día. Entonces sí, y también tiene que ver con la capacidad que tengas de leer un manual. En el caso de algo como Big Brother o Gran Hermano, tienes un libro gigante de anécdotas de gente que lo hizo alrededor del mundo que están ahí a tu disposición, pero es un poquito eso. Ok. Sí, mi duda es, ¿hay un riesgo como tal en factores de riesgo social que puedan ocurrir durante las grabaciones, durante el trabajo y el desarrollo mismo que se vaya sacando de cada, pues, no sé, escena? Riesgo social como, pero Sí, o sea, que a lo mejor un actor o algún personaje de las personas que estamos teniendo ahí, por ejemplo, en tu trabajo que lo mencionas, me imagino es tratar con la sociedad que vive el día a día ahí en esa empresa. ¿Hay algún riesgo en el cual ellos se sientan ofendidos o no lo tomen a consideración buena? O sea, yo creo que finalmente todos son personas con distintos, que vienen, o sea, es una parte importante del trabajo, hacer que personas que vienen de distintos lados hablen el mismo idioma, hablen el mismo tono. Entonces ya que partes de que todo el mundo está sentado en esta mesa porque todos queremos pertenecer a este proyecto porque así a nadie lo obligan, es un poquito tratar de hablar el mismo lenguaje y hacer que la gente se entienda. Y eso es también parte de la chamba, ¿no? El unificar el lenguaje de lo que estamos haciendo con el día a día. Ahí es donde hago chistes que nos volvemos a ratos profesores carros, que simplemente hacer que la gente se comunique de la forma correcta, pues. Y cuando uno cacha que no se están comunicando, porque también pasa, el intervenir y ver de dónde viene el error en problemas de comunicación, pues. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿A ti? Por favor, adelante. Hola, qué nervia. Hola, me enamoré de todos. Muchísimas gracias por la plática, por los chistezazos buenísimos también. Bueno, pues tengo tantas preguntas que mejor echo derecha a la flecha. Y Caro, te quería preguntar y tomar la oportunidad que dijiste de buscar más mujeres escritoras, de si hay alguna manera de poder colaborar contigo, de asistente, de cocinera, de lo que tú quieras, pero por favor. Yo, ahorita hablamos. Ay, sí, perfecto, gracias. Los había todos. El que quiera también trabajo con ustedes. Gracias. Sí. Bueno, creo que ya no tengo tiempo, ya no hay tiempo. ¿Una más? ¿Una más? Tú estás esperando, ¿verdad? También. Me voy a tener que Hay dos más y ya, ándale. Hay dos más, ¿no? Ah, ok, dos más, bueno. Vale, entonces si quieres, Tengan el vuelo. y luego tú. Va. Soy Karen. Karen, la pregunta es para ti. En un país donde todavía la homosexualidad es un tabú, ¿tú encontraste algún problema, tú y Fernando, de la serie de Madre Solo hay dos? ¿Se llegaron a tomar algún momento que dijeran, esta serie no va a tener algún éxito, vamos a tener que cambiar todo esto como showroom? ¿O viviste alguna experiencia similar por el tema del tabú en la homosexualidad y más en la maternidad, que todavía está muy difícil hoy en día? Sí. Sí, sí, creo que nosotros llevábamos la serie hacia un lugar y creo que era como muy evidente, ¿no? Y sí de pronto tuvimos que reconsiderar, ¿no? El final por petición del estudio en Netflix. Y una vez que la serie fue como un exitazo, ahora sí ya nos dejaron hacer lo que queremos y ya verás en la segunda temporada. Gracias. Sale. Hola, Hola. Soy Joanne. Algo que ya un poco hablaron, pero que quería entenderlo más. Si todo está definido desde antes, ¿cuál es la agencia que tiene el director o directora? O sea, ¿qué tipo de decisión sí podría tomar? Porque
O sea, yo que, o sea, miro desde el cine como, bueno, es como no tiene nada que ver con lo que hacemos porque hay como una visión ahí de dirección que es muy marcada en el cine. En este caso veo que no. Quería saber qué tipo de agencia tiene la dirección en este caso. Sobre todo también porque no hay como punto de vista, que mucho hay en el cine, como que hay un punto de vista que veo que no existe, ¿no?, en las series. Y otra cosa es, para quien no está en este universo, ¿cómo se acerca? ¿Cuál recomendación hay para entrar a este universo? Es que estaba justo pensando que, platicando de esta forma, parecería que el director solamente es un ejecutante de una serie de cosas y no es cierto. Aquí viene lo difícil. Finalmente, nosotros partimos de que, te voy a decir, esta serie va de un grupo de personas que trabajan juntos y se vuelven familia. Pues qué bonito, pero entonces el señor va a decir, bueno, ¿cuántas cámaras tienes, papi? O sea, se vuelve una serie de decisiones muy concretas de cómo esto que tú escribiste se parece a lo que existe en la realidad. Y eso es 1.000.000 de decisiones que tomas día a día, segundo a segundo, y ahí es donde este rol de director de una cosa así entra, porque no es un ejecutante. Es una persona que tiene que aterrizar a la realidad con lentes, con ópticas, con cámaras, con equipo, con horas de rodaje. O sea, ¿te acuerdas? Nosotros estamos haciendo 14 minutos al día. Lo que implica el que tu idea abstracta de una serie de gente que le pasa tal, llevarla a la realidad, eso es específicamente el rol del director en esto, ¿no? Y es bien difícil. Sí, si quieren, y para hablarlo como de una manera como mucho más concreta, ¿no? Digo, lo respondo yo porque yo he dirigido para ellos y pues creo que puedo hablar un poco de eso y es rapidísimo nada más. Al final del día tú tienes una town meeting donde el showrunner te dice lo que esa persona quiere, pero pues en set, digamos, el know-how de la cobertura y la preparación de mesa, las plantillas, los emplazamientos, todo eso, pues el director, eso lo hace el director, digo, aprobado por los showrunners, evidentemente, pero este es el trabajo de mesa del director. Entonces siempre hay un espacio para meter tu propuesta, ¿no? O sea, al final del día, cómo resuelves cada escena y la manera, dónde emplazas la cámara, cómo lo filmas, si haces un dolly, si haces un crane up, un crane down, un tilt, o si revelas algo antes, o cómo empiezas la escena, un poco todo eso, pues el director lo dicta y mete su visión ahí, obviamente acoplándote y sabiendo que estás entrando a un proyecto que es mucho más grande que tu visión, ¿no? Entonces tú estás tratando de... el juego, o lo interesante siempre es cómo ejecuto la visión o el tono de Madre sobre 2, por ejemplo, ¿no? Pero además meto alguna cosita o alguna toma o resuelvo alguna escena de una manera que le doy mi propia voz a, ¿no? Y pues eso requiere de muchísimo oficio, ¿no? Muchísimo oficio de dirección, entonces, y son ritmos muy distintos al cine, ¿no? Pero lo padre de eso es que casi siempre cuando te contratan a una serie es porque tienes algo que aportar a ese tono o a esa historia, ¿no? Aparte de que, bueno, sí, de acuerdo, no tienes toda la libertad estética que puedas como director de cine, ¿no? Pero una de las cosas que yo aprecio muchísimo es esa aportación que los directores traen y la relación que crean con los actores. Porque al final de cabo estás dirigiendo a personas que están interpretando una escena. Humor, emoción, todo eso hay que, como director tienes esa responsabilidad de que tienen que salir esas lágrimas y tiene que ser auténtica y tú tienes que decidir, aquí ya estamos, en 2 o 3 tomas, ¿no? Y eso yo lo aprecio muchísimo. He visto unos directores que son muy técnicos y que todo está perfecto, pero no hay emoción y no tuvieron esa relación porque pues es un trabajo de una semana y ya se van y no meten esa emoción, esa aportación con los actores, y eso me parece muy importante en televisión. Bueno, chicos, pues creo que ahora sí ya se nos acabó La el tiempo. segunda parte de la pregunta es ¿cómo empiezas? ¿Cómo entras? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo te acerca? Ah, claro, sí, sí. ¿Cómo empiezas? Hay muchas maneras, ¿no? Porque todos venimos como experiencias distintas, ¿no? Moisés era escritor en un lugar y le ofrecieron un proyecto y ¡pum! De pronto ya es showrunner. José Ra, pues venías de teatro y de hacer muchas cosas y de pronto igual, ¿no? Como que buscaban a alguien que hiciera la adaptación, entonces entraste como adaptador y de pronto ya eres el showrunner, ¿no? Creo que hay, como yo en lo personal, pues me pongo a escribir mis cosas, ¿no? Y entonces voy y trato de venderlas a algún lado y entonces creo que hay muchas maneras de entrar, ¿no? Sí hay una parte importante y creo que esa parte importante para llegar a ser showrunner es tener un punto de vista, como una voz, ¿no? Como una voz en lo que hagas. A lo mejor
vienes de dirección, pero también te pones a escribir y entonces tienes una voz, ¿no? Y entonces, a lo mejor, no sé en tu caso, pero tú seguramente leyeron tus guiones y entonces, tus guiones personales, no de tus otros shows, porque estás tratando de escribir otro show, pero tus cosas, y entonces dijeron, esta es la voz que necesitamos para Selena, o la voz, ¿no?, de José Ra, como adaptador, las cosas que hacías, a lo mejor en teatro, no conozco mucho tu trabajo, pero dijeron, este cuate está cagado, ¿no? O sea, creo que eso es importante, como buscar tu voz, y creo que una manera de hacerlo es empezar a escribir tus cosas, a filmar tus cosas, con tu celular, con tu cuadernito, en tu computadora, ¿no? Empezar a contar tus historias. Yo siento que eso es como la mejor manera de... Es que suena cursi, pero es la verdad. Siempre te preguntan, ¿cómo empiezo? Haciéndolo, porque el corto que no hagas tú lo va a hacer alguien más, el blog que no escribas tú lo está haciendo alguien más, las fotos que no tomes tú lo está haciendo alguien más, el stand-up que no estés haciendo lo está haciendo alguien más. De ahí, ¿qué sigue? La verdad, cambia mucho el camino, pero siempre que quieras entrar a un festival de cortos, entra con tu celular, con tus amigos, todos empezamos de la misma forma muchas veces, grabando a tus amigos, luego uno encuentra una tía rica que quiere invertir en tu cortometraje para un festival, todos hemos hecho eso, y un día resulta que las personas que están viendo tu proyecto ya no es tu familia, entonces ahí es, o sea, ya no son tus amigos que están obligados a irte a ver a tu festival. Exacto, que hacen amigos y te acaba el público, entonces ahí es cuando finalmente empieza este proceso de profesionalizarte, y eso es bien importante. Sí, ser profesional, pero yo estoy muy de acuerdo con ustedes, o sea, de que para mí es muy importante crecer como artista y siempre seguir aprendiendo. Yo todavía tomo clases, porque yo no sé todo, o sea, he tenido éxito, pero en ciertas partes, pero a mí la comedia... ¿no? Y entonces tomo esas clases para seguir creciendo como artista, para que llegue un momento de que yo siga pudiendo convencer a las personas a darme proyectos. Y eso yo pienso que es determinación de ser excelente en tu trabajo, tiene que ser con práctica, todos los días, siempre, no dejarlo, porque eso, aquí este mundo es como recomendaciones personales. Yo contraté mucha gente porque me las recomendaron. Profesionalismo, talento, dedicación, no es una persona tóxica. Bueno, ok, no está crazy. Es que eso es importante. Muchas veces son personas con las que vas a acabar a las 3 de la mañana discutiendo. Hay que ver con quién quieren acabar discutiendo a las 3 de la mañana sobre el trabajo. Es muy pesado. Comiendo pizza en el suelo, de verdad. Esto es literal. De repente un día vas a estar a las 3 de la mañana comiendo pizza en el suelo con alguien que quieres estar ahí. Eso es bien importante. Bueno, la vida es muy corta. Con esa bonita conclusión, muchas gracias. Creo que eso es todo. Gracias a todos por hablar y gracias a todos por venir. Y nos vemos.